Buenos días, soy Liliana López Borbón, soy gestora cultural y comunicóloga, vivo en Ciudad de México. ¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? Uy, estamos casi en un mundo posapocalíptico. Muy difícil, muy difícil. No, nunca pensé que tuviera que vivir una situación pandémica. Cuando era niña vivimos esa historia del día después, ¿no? Que estaban las bombas nucleares a punto de estallar en los años 80, y entonces tenías mucho miedo de un advenimiento nuclear, pero epidémico no me lo imaginé, ¿no? ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? La pandemia. Yo creo que en términos personales el mayor asunto, la mayor preocupación pues era no enfermarse, ¿no? Yo vivo de manera independiente hace muchos años, yo decidí no tener una vida familiar, nunca me interesó ni tener hijos, ni casarme, no era como mi plan o mi tema. Entonces, claro, vives solo pero no aislado y de un momento a otro tienes que quedarte en casa, pasar todo el día aquí, cuando normalmente me la pasaba viajando de un lado a otro, haciendo seminarios, construyendo procesos de laboratorios de construcción de ciudadanía y gestión de lo cultural en el país. Entonces, muy difícil. Y luego en el tema profesional, toda la planeación de proyectos que tenía para el año pasado y de seminarios fueron cancelados automáticamente en marzo. Entonces tuve que inventarme unas videoconferencias en línea y empezar a hacer un proceso de formación de manera independiente, que por fortuna salió bastante bien. Y ya luego fueron apareciendo los proyectos, las mismas maestrías siguieron funcionando por fortuna. Entonces, digamos que se sale adelante un poco con eso. En lo personal sí muy difícil, pasé tiempos complicados, digamos, en lo emocional y en lo físico. Y aquí ya pues vacunada y saliendo más y desconfinando, ¿no? Desconfinando sin dejar de cuidarse. Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? A ver, cuando fuimos arrojados en la pantalla, en el mes de marzo, uno de los temas que más me preocupó, digamos, fue que se organiza, digamos, se lanza toda la oferta cultural a lo digital, pero no se hace ningún tipo de planeación sobre eso. El mundo digital funciona muy distinto al mundo físico. Yo trabajo en Ciudadanía Digital hace más de 10 años y en formación en línea desde 2004. Y todos sabemos que el tiempo asincrónico es más importante que el tiempo sincrónico, que el tiempo sincrónico requiere, digamos, una planeación, ¿no? Entonces se lleva la economía de la cultura a cero, todo queda en ceros, porque todo lo hacen gratis, ¿no? Entonces, llevar la economía de la cultura a cero, no revisar cuáles son los lenguajes y la forma como las narraciones se tienen que construir. Puede que las narrativas sigan siendo las mismas, pero hay que construir narración digital. Luego tampoco conocen funcionamientos claves como, por ejemplo, que un joven está acostumbrado a TikTok. Entonces ve todo en 17 segundos, ahora lo van a pasar a 3 minutos. Entonces, evidentemente lo que empieza a pasar es que ¿quién se va a sentar a ver una persona que tiene una oferta, digamos, de artes de la presencia, música, danza, teatro, en un escenario donde no tiene las condiciones digitales para presentarse? Y además se va a demorar una hora y lo va a hacer como en el mundo físico. Eso no funciona. Entonces, digamos, hubo muchas dificultades con eso. Me parece que luego el país se queda completamente quieto. Yo creo que no hemos tenido, para mi gusto, ¿no? Hay gente que puede tener otra historia, pero para mi gusto mayo del año pasado fue uno de los peores meses de la existencia mía y de la existencia de la humanidad, yo creo. Es una falta de visión de política pública en emergencia, no solamente en nuestro sector, pero evidentemente faltó.
No bastaba con salir a hacer conferencias de prensa todos los días, no se hizo una campaña preventiva, hasta el día de hoy no hay una campaña preventiva para fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Entonces, yo creo que se afronta la pandemia como en una reacción, hubiera parado el sistema educativo, por ejemplo, 15 días y hubiera tomado decisiones con expertos, no hubiera arrojado 8 horas de pantalla a los niños, eso no se hace, ni a los adolescentes, mucho menos. Y si así les pasó a ellos, pues imagínense lo que pasó con la oferta cultural de los estados, ¿no? Yo he tenido la experiencia con distintos y les he ido asesorando a algunos. Porque claro, tú tienes un territorio físico, 10 centros culturales, 5 centros culturales, 4 museos, ¿no? Y tienes una oferta cultural. Ahora súbela toda a un solo Facebook Live. Queda completamente atiborrado, apeñuscado, ¿no? Entonces, evidentemente, tienes que disminuir la oferta y por lo tanto tienes que disminuir la contratación y por lo tanto no puedes atender al sector como el sector está esperando desde lo público. Eso en el caso de las ciudades. De los estados ya es más complejo porque tenían más programación y tienen otro tipo de temas. Y ahora en lo federal, y entonces como falta de política pública frente al tema. En el mediano plazo va a quedar todo híbrido, ¿no? Y algunos de los procesos se tendrán que repensar como oferta híbrida, ¿no? Varios centros culturales, no solamente en México, que ya empezaron a hacerlo, pero en Canadá, en Francia, en Estados Unidos, lo que hacen es llevar el grupo al centro cultural, tener una oferta con una paga un poco más alta en territorio, ¿no? Y lanzarlo en línea y cobrar también en línea una cuota menor por pantalla. De tal manera que se incentive lo híbrido y se mantenga, pero que las artes de la presencia tengan la suficiente posibilidad. Veo que los circuitos de literatura se han fortalecido y el sistema de museos y galerías se activará de manera restringida, pero se activará, ya el MOAC abrió, ya los museos están abriendo. Broadway no va a abrir este año sino hasta octubre, entonces, que es un medidor, ¿no? Uno tiene que tener ciertos como medidores para saber qué está pasando. Y en el largo plazo, a mí me sigue preocupando esta idea de que lo que se necesita son recursos y no políticas, ¿no? Y que el único recurso sigue siendo el económico cuando tener políticas claramente establecidas genera un uso efectivo de los recursos. Pero tener recursos y desperdiciarlos, o tener menos, ¿no? Y como no lograr esta diferenciación entre política cultural pública y política laboral de los artistas y los gestores, son dos cosas distintas, ¿no? Y se confunden, ¿no? Creen que pedir políticas culturales es tener seguridad social, eso es una política laboral. Entonces creo que hay colectivos trabajando muy fuerte en esto, hay 3 grandísimos aquí en Ciudad de México, han estado hablando con Secretaría de Cultura, pero no pareciera que hay voluntad política de la Secretaría de Cultura para mirar el tema y que hay una prioridad que es Chapultepec, que me parece fuera de todo principio y de toda ética incluso, porque no se necesita esa intervención de esas dimensiones ni se necesita otro museo. Pero bueno, son decisiones que se toman y hay que seguir trabajando, ¿no? Yo me dedico a la construcción de ciudadanía, entonces yo sigo con mis circuitos y mis posibilidades, ¿no? No creo que enfrentarse a la institución y estar golpeando la institución sea ni lo más productivo ni lo que más se necesita. Necesitamos ejercer y construir espacios para los derechos culturales y ahí es donde yo creo que en mi largo plazo, por lo menos el mío, va a estar y va a seguir ahí. El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Realmente, voy a voltearlo, ¿no? Lo que hace un gestor cultural es construir tiempos y espacios públicos para las memorias, los patrimonios y la imaginación. Por lo tanto, no se necesitó tanta gestión cultural como ahora, y por lo tanto hay que pensar cómo construimos, no reconstruimos, no hay nueva normalidad, hay una realidad que está en curso, tendremos que hacernos responsables de volver a poner en valor toda la infraestructura cultural, hay que volver a pintar las casas de cultura, hay que volver a hacer los mapas, hay que volver a hacer toda la economía cultural y ponérsela a los ciudadanos de presente, a los ciudadanos, no a los turistas. No es un trabajo de turistificación del planeta, que es una de las cosas que más me preocupa, ¿no? Hay que reactivar el turismo, no, hay que lograr ciudadanías. Entonces,
cuando nos planteamos el tema de construir tiempos y espacios públicos para los procesos culturales, también hay que pensarlos como espacios de cuidados. Y no solamente como espacios de cuidados en términos de lo psicológico o de la salud física, sino del bienestar en su conjunto, de la posibilidad de construir comunidades resilientes y comunidades sobre todo empáticas, ¿no? Entonces habrá que pensar otras estrategias, sumarnos desde otros campos, ¿no? Tanto el campo ambiental como el campo social, a estructurar espacios para la plenitud y el bienestar. Hay que ampliar la mirada mucho más allá del tema artístico y mucho más allá del tema patrimonial, ¿no? Hay que entrar a otros procesos para construir, o ahí sí reconstruir, yo creo, lazos de convivencia, porque están muy lastimados, sobre todo porque cualquier otro me puede enfermar, ¿no? Incluso de mi propia familia. Entonces la confianza social está muy debilitada en este proceso y hay que trabajar mucho, hay que humanizar mucho los procesos. ¿El espacio privado se convertirá en el lugar para generar nuevas relaciones entre públicos y manifestaciones culturales? ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población? Yo creo que no es que se vaya a imponer. El mundo tuvo una revolución tecnológica hace 30 años, que duró, o sea, en 30 años cambiaron las formas de amar, de estar juntos, de construir economía, de vivir, etcétera, etcétera, mientras que la revolución agrícola duró 4 siglos, ¿no? Entonces, antes el mundo era online, offline con un apoyo digital. En todo caso, ya desde que existe el celular cargábamos todas nuestras relaciones familiares, personales y laborales en un aparatito de este tamaño, más el ingreso a todo el mundo. Lo que pasa es que no éramos conscientes de ello. El mundo no va a quedar estructurado en lo digital porque es imposible. Tenemos cuerpo físico, nos movemos con el cuerpo físico y la economía requiere de otro tipo de movilidad. El mundo va a quedar híbrido o mixto, como otras personas le llaman, yo prefiero la palabra hibridez. Algunas cosas serán necesariamente en vivo, otras cosas serán, digamos, estructuradas allí. No creo que haya que tomar una decisión entre lo uno y lo otro. El mundo se integra en algún momento y ya ya esa arquitectura fue hecha, digamos, eso ya se consolidó. ¿Se están creando nuevas formas y modelos de creación, producción, difusión y gestión entre audiencias y artistas, gestores y creadores? Si tú ya eras público, de estos que yo llamo aplaudidores, vas a seguir consumiendo. El problema es que el consumo no es suficiente. Consumir cultura ni te hace mejor persona, ni nada, digamos, ¿no? Por eso la visión del consumo no es de mi interés, por decirlo de alguna manera. Entonces, quien ya era público lo va a seguir siendo, quien no era, no hay forma de llegarle, y menos en brecha digital, y menos si no están conectados, y menos con 8 horas de pantalla de colegio, o 8 horas de pantalla de universidad, o 8 horas de pantalla de trabajo, que se están convirtiendo en 10. Es decir, las personas, al ser arrojadas a la pantalla, su nivel de intensidad con pantalla, si es que la tienen, es demasiado alto. Entonces no es fácil que alguien diga, oh, acabo de terminar de trabajar, quiero ver un músico en vivo. No, eso me parece que si no está construido no funciona. Por eso hablamos de la importancia de la construcción de ciudadanos digitales con interés por el tema de los procesos de significación, de los procesos simbólicos, pero que como estaban planteados antes, esta idea de que alguien se siente en una pantalla a mirar 1 hora de un concierto, tiene que querer mucho al músico, seguirlo desde hace mucho tiempo, conocerlo o ser su familia. Formas de comunicación y vinculación vislumbras para la formación de audiencias. Ay, con suspiro y todo. Es un proceso lento y otra vez hay que hacer política pública, ¿no? Hay que hacer una política pública de actualización del sector, en todas las estructuras, de todas las artes, de los cultores, de las memorias, de los patrimonios. Lo voy a decir así. Voy a entrarle por otro lado antes de entrar a la política pública. Cuando llega la pandemia, todos los contenidos del mundo se envejecen. Wikipedia, para mi gusto, queda del tamaño de la Larousse, esa vieja que tenían nuestros abuelos, ¿no? Y evidentemente entonces tenemos un trabajo urgente para actualizar
las formas de la memoria, las formas para conocer los patrimonios, las formas como contamos los museos, la infraestructura cultural, las casas de cultura, o sea, la forma como el sector, que ya incluso en siglo XXI sigue siendo decimonónico porque habla de disciplinas artísticas, en el siglo XXI hablando de disciplinas artísticas, pues en un mundo digital se envejeció. Entonces hay que hacer política pública para actualizarnos. Sí, hay un sector de la población del país que está desconectado, estamos de acuerdo, y a ellos habrá que seguirles trabajando presencialmente como se pueda, porque además están también en zonas rurales, muy apartados, ¿no? Hay una serie de características de esa brecha digital. Pero lograr ser visto, escuchado con una propuesta creativa. En el mundo digital existe una formación que hay que sentarse y hacer la línea de acción completa de comunicación digital dentro del área, yo creo que de Secretaría Federal de Cultura, y empezar a actualizar al sector para que pueda contar no solamente con herramientas tecnológicas, porque es que a mí me dicen, ay maestra, pero que ¿con qué programa trabajo? No, tutoriales hay en YouTube, pero comprender las dinámicas digitales implica análisis, ¿no? Entonces, hay que hacer el trabajo fuerte y yo creo que para actualizar un sector que además se ha quedado con las viejas formas de cultura de los años 50, 60, donde espera que el Estado le dé absolutamente todo y le ha costado actualizarse, claro, en un mundo precario, nadie está diciendo que el sector no está precarizado, pero que nos ha costado actualizarnos, ¿no? Yo siento que quieren mantener los circuitos como estaban en el siglo pasado, cuando el Estado era protagonista y el Estado ya no es el protagonista. Entonces, por poco que sea, yo creo que una actualización del sector en el país son unos 6 años de trabajo fuerte de política pública estatal en los 3 niveles de gobierno, federal, los estados y los municipios. Y aún así habrá parte de un sector, sobre todo el sector de los cultores, el sector más tradicional, que tendremos que inventarnos nuevas formas, ¿no? Hoy hablaba con una chica que quiere rescatar la comida afroamericana en la Costa Chica de Oaxaca, y ella decía que crear una cocina nueva para que las mujeres cocineras fueran, y entonces eso es perder la historia de esas cocinas. Habría que aprender a filmar esas cocinas, habría que aprender a volver esas cocinas un producto digital y a esas mujeres con habilidades digitales para poder contar su historia. Entonces, por eso insisto, nunca se necesitó tanta gestión cultural como ahora, porque si se nos envejecieron las narraciones hay que volverlas a hacer y hay que reconstruir narrativas y hay que entrarle a los canales digitales. Entonces el trabajo es arduo, largo y tiene que ser profundo, no puede ser así como vamos a hablar de lo digital y les dan un cursito de marketing digital, ¿no? La mayoría de las personas creen que con marketing físico, con marketing digital, los proyectos funcionan adecuadamente. Y el marketing es una herramienta, pero no es gestión cultural. En México el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. ¿Qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? ¿Cómo ampliamos el sector a lo que se ha dicho siempre y es que la dinámica cultural es transversal a la sociedad, ¿no? Si todos insisten en sacar solamente recursos de la Secretaría Federal de sus convocatorias o de las secretarías estatales o municipales de cultura, ahí no, ni hay recursos ni hay suficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo ir extendiendo? Que esa es una pregunta central en el desarrollo humano, ¿no? ¿Cómo revisar la política cultural desde la estructura de lo social en el ámbito completo de todas las posibilidades, las secretarías, las empresas, etcétera, y proponer desde los proyectos diálogos consistentes que puedan conseguir recursos. El mayor problema que hay es que la mayoría de los proyectos no son proyectos, ¿no? Hay una suerte de eventitis, de talleritis, que vamos a hacer un festival, que vamos a hacer, ¿no? Eso no transforma mundo, eso no construye agencia, eso no genera posibilidades estructurales dentro de la sociedad y por eso es que nadie te va a dar dinero en una Secretaría Medioambiental para hacer el festival de la cebolla bailarina, por decir una tontería, ¿verdad? La cebolla bailarina y estoy yo pintada. Pero, digamos, una visión consistente de lo que la cultura o lo cultural genera en la sociedad
puede producir una economía sostenible en el futuro. Pero si seguimos pensando en que me paguen el evento y me paguen el festival y me paguen mi tallercito, sin mirada estructural no van a haber recursos, o van a haber los mismos de siempre, cada vez más escasos. Entonces, por eso es que desde hace tanto tiempo mi trabajo realmente ha sido ampliar el campo, ¿no? Ampliarlo, porque cada rato se achica una cosa que llaman economía creativa, cada rato lo vuelven más chiquitito, ¿no? Y toca otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que pueden haber recursos en toda la sociedad, en muchos lugares para nosotros, si realmente logramos plantearnos desde otros sitios, no solamente este es el sector, esta es la institucionalidad vigente y yo en esa institucionalidad me muevo, ¿no? Deberíamos ampliar la mirada, ¿no? Yo le comento con mucha frecuencia que los proyectos grandes que he trabajado en estos años, cuando bajo recursos, nunca los he bajado de cultura. Siempre bajo recursos de desarrollo social, de bienestar, de prevención del delito, de seguridad pública, de los estados, de otras áreas, ¿no? Para proyectos grandes. Ya lo que es capacitación y todo lo demás, sí exclusivamente, digamos, dentro del sector. Entonces, hay que gestionar de manera ampliada y hay que construir toda la estructura ético-política de los proyectos, la estructura simbólica, para que en lo económico consigan recursos. Pero primero queremos dinero y luego miramos lo simbólico y al final miramos a ver si en lo ético más o menos nos funciona o no nos funciona o ni siquiera lo miramos. Entonces hay que, por eso estoy trabajando ahora en arquitecturas de la participación, ¿no? Es el nuevo nombre que le estoy dando a la gestión cultural, porque me parece que gestión cultural, a no ser que sea crítica, ¿no? Como la trabaja un poco algunos sectores de la sociedad, ¿no? Que no sea una gestión cultural centrada en la humanización y no en la consecución de recursos, es una gestión que sigue siendo operativa, administrativa y sin miras de transformación. Y lo que menos necesitamos después de una pandemia es solamente concentrarnos en la talacha, ¿no? Volvernos talacheros a ver de dónde nos sale. Tenemos que hacer eso, claro, tenemos que vivir todos, pero tenemos que pensar sociedad juntos. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia de los gobiernos federal, estatales y municipales en México? Yo creo que todos quedamos muy sorprendidos cuando se vino la pandemia, ni no la esperábamos, ¿no? Entonces yo diría que los primeros 3 meses se hizo lo que se pudo, todo el mundo corrió para donde pudo, ¿no? Intentaron, como digo, arrojaron todo a la pantalla de inmediato y se dieron cuenta por fin que todos éramos expresivos. Es cierto, hasta ahora se dieron cuenta que todos éramos expresivos y que la música ayudaba y que el baile nos hacía sentir bien. Bueno, perdón por el chiste, pero es la verdad. Entonces, reorganizar los equipos, el miedo al contagio, hay equipos que siguieron trabajando normal, se contagiaron. En algunas ciudades tuve conocimiento de ello, entonces les tocó después guardarse. Luego, si tenían un community manager, tenían community managers que a duras penas manejaban un Facebook de 10,000 personas, pero no sabían ni llevar las estadísticas, ni construir la información, ¿no? Y lo sé porque lancé el espacio de construcción de ciudadanía digital, y entonces trabajé con varios municipios en esos temas o con algunos estados, contribuyendo con ellos a formular políticas digitales para poder moverse ahí dentro, ¿no? Entonces, siento que las ciudades, lo que es el nivel municipal y estatal incluso, tomó mayor responsabilidad que lo federal quedó fracturado justamente porque más que política cultural lo que tiene son como algunas líneas de acción, no muy delineadas, no muy claras, cambiaron los equipos, salieron unos, entraron otros, luego todo lo comunitario lo tenían en lo territorial, luego viene la desaparición de los fideicomisos, toda la estructura del FONCA con los problemas que representó. Y lo que sí noto es que las ciudades, porque he podido trabajar con muchas, se han preocupado por tener el espacio digital y también por mantener una cierta lógica en los espacios físicos para no suspender la oferta completa, claro, no en las épocas de semáforo en rojo, pero sí con una consistencia en los equipos. Y siento, ¿no? Porque trabajé con las ciudades creativas del país, trabajé con distintos municipios y noto que los equipos se han consolidado en esa estructura de lo local, en ese marco de lo local,
que es lo que más cobra sentido cuando definitivamente no puedes viajar y no puedes moverte, ¿no? La proximidad de tu territorio y cuando no hay turistas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un avance. ¿Se ha generado una política pública que aborde de forma asertiva la problemática del sector cultural? Dentro de un aparato cultural, de las dimensiones del aparato cultural mexicano, que es uno de los más grandes del mundo, evidentemente hay unos que son programas, algunos procesos han sido excelentes, si no, no tendríamos el aparato, si no, no tendríamos el sector que tenemos. Evidentemente se han hecho cosas, hay otros que no. Entonces, habría que mirar con detenimiento, ¿no? Si es solamente política de emergencia en relación con la pandemia, creo que no. Pero es posible que algunas áreas dentro del mismo INVAL, dentro del mismo INA, dentro de no, estén haciendo una labor fundamental, pero hay que entrar a hacer análisis, ¿no? Por lo demás, digamos, desde donde se mira, desde aquí, no se ve muy bien, porque también la política de comunicación, pero allí no es un problema solamente de la Secretaría Federal de Cultura. Yo creo que hay un problema estructural en la comunicación pública del país, en la comunicación estatal, y eso hace que también la comunicación de la institución cultural, de la institucionalidad vigente de la cultura sea muy precaria. Es posible que hayan proyectos y programas que de verdad tengan una política pública que responda a la pandemia, y es posible que tengamos cosas que no hayamos visto, ¿no? Ahí sí hay que mirar con mayor detenimiento porque es un Estado con mucha experiencia en lo cultural y con funcionarios de primer orden en muchos sitios. Entonces pueden estar pasando cosas que no sabemos y que de verdad sean experiencias de las que tengamos que aprender y más adelante hacer investigación y volverlas asequibles como metodología o como asertividad, digamos, de crecimiento en el campo de la gestión cultural. ¿Conoces alguna experiencia que sea ejemplo de política cultural en el contexto actual? Salvo la política del Brasil que logra aprobarse en la Cámara de Diputados para darle una partida de sostenibilidad a los artistas de todo el país a través de ellos. Cuando llega Bolsonaro acaba el Ministerio de Cultura, hoy en día es un viceministerio dentro de Educación, pero creo que es el único país que logra aprobar una partida suficiente. Por lo demás, la crisis es inaudita, en París, en Nueva York, en Londres, en Moscú, en Buenos Aires, en Sudáfrica, en donde quiera. Porque no somos un sector prioritario, no somos alimentación, no somos salud y no somos movilidad. No somos estructurales, somos fundamentales en la vida de las personas, pero no, ni siquiera educación, pues, ¿no? Y en política educativa creo que casi nadie pasa tampoco. Entonces hay pocos ejemplos, hay cosas más interesantes en el sector social, ¿no? Fuera del Baus, a las 4 semanas de que empieza la pandemia, hacen Hamlet en pijama, en línea. Fue un exitazo, pero es fuera del Baus, ¿verdad? Tiene una capacidad impresionante para, incluso en pantalla, tener unas puestas en escena impresionantes. Pero todos los teatros, todos los museos, todas las galerías, o sea, todo el circuito físico de infraestructura cerró en el mundo. Como les digo, el circuito digital estaba muy precario, estaba pensado para otro mundo, entonces envejece. Y lo público se concentró. En casi todos los países pasó exactamente lo que aquí. Yo hice una investigación sobre eso para mis videoconferencias de ciudadanía digital, donde encuentras que la polarización que tuvimos aquí en México es una polarización que pasó en Argentina, en España, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, ¿no? Que se enfrentaron las derechas blancas, digamos patriarcales, con los sectores que se conocen como progresistas, que a veces son izquierdas de centro o simplemente centros democráticos. Y se empezó a hablar otra vez de comunismo y se empezaron a acusar a los del Foro Social Mundial de comunistas y luego los venezolanos son horribles, ¿no? Y España estaba tremendo, la polarización de España fue impresionante. Macron casi le cuesta el cargo de presidente en Francia, las decisiones que tomó. Italia estuvo complicadísima. Bueno, o sea, no crean porque además tenemos como esta costumbre, ¿no? Que todo lo que pasa en México es tremendo y afuera a todos les va bien. No. Incluso en muchos sentidos,
que el gobierno mexicano hubiera mantenido la libertad de tránsito y no hubiera militarizado las calles como pasó en Colombia, en Chile, en Argentina, significó también una pandemia mucho más suave, mucho más llevable para muchas personas. Aquí los pobres podían salir a buscar comida. En Colombia la gente sacaba banderas rojas por las ventanas y a veces se morían dentro de las casas. Entonces, lo que pasó en el mundo no es cualquier asunto menor y evidentemente eso nos debería colocar en un lugar de no solo de mayor humanización, sino de mayor empatía con nosotros mismos, con nuestro propio país. ¿Qué sugerencias o propuestas harías de políticas culturales para esta época? Sí, yo creo que hay que, además de lo que hemos mencionado, ¿no?, hay que mirar una política de economía circular y una política de economía solidaria, fortalecer los bazares, que surgieron muchísimos, las nenis, como les dicen, ¿no? Fortalecer la circulación en los espacios públicos que puedan ser para ello y crear circuitos para nuevos mercados o economías culturales en los territorios físicos y en los territorios digitales. Eso es urgente. Hay que hacer una política de mercado cultural. De mercado en el sentido amplio, ¿no? No solamente para vender, sino acuérdense que desde que existe la humanidad, existe el mercado, ¿no? Entonces es una estructura mucho más fuerte que pensar simplemente que vamos a vender cositas en la calle. Por eso requiere política pública. Pero no de economía creativa, no es economía naranja, ¿no? No es esa idea de que tenemos que emprender y a ver cómo nos autoempleamos, ¿no? Sino los que ya están produciendo economías, cómo los fortalecemos. Y un fortalecimiento cierto, ¿no? No un fortalecimiento de te doy 3 pesos y ahí te dejo, ¿no? Y eso requiere sentar a un pool de personas importantes con capacidad y visión, un diálogo además transdisciplinar, con personas que vengan de la economía solidaria, con personas que vengan de otros sectores, que hayan trabajado en economía social de manera fuerte, que incluso conozcan economías campesinas y sepan cómo esos mercados se fortalecen y entrarle en serio. Lo digital se vislumbra como el espacio de interacción preponderante. ¿Cómo se construye ciudadanía desde lo virtual? ¿Qué es la ciudadanía digital? A ver. En principio la ciudadanía, bueno, todos somos ciudadanos desde que nacemos. Nacemos con una ciudadanía, se nos otorga constitutivamente, ¿no?, según el territorio donde nacemos y la herencia de los padres. Cuando nacemos nos otorgan derechos y a medida que vamos creciendo nos van demandando responsabilidades, de tal manera que un adolescente, si comete una infracción, puede ser tratado como un adulto, y después de los 18 años tenemos derechos plenos. Cuando trabajamos en ciudadanía activa, que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, lo que decimos es que los liberales hicieron demasiado énfasis en los derechos y no en las responsabilidades de la vida pública. Y que si queremos ejercer derechos culturales es importante, a su vez, que la persona se haga responsable de ejercerlos y que los derechos que no se ejercen se pierdan. Entonces, cuando hablamos del territorio, lo que estamos diciendo es que en el territorio físico las personas realizan, digamos, una vida ejerciendo sus derechos, ejerciendo responsabilidades y ese entorno tiene una serie de mecanismos legales relacionados con la Constitución, los ordenamientos legales y sobre todo los niveles de gobierno, los 3 sectores, el judicial, el legislativo y el ejecutivo y digamos los distintos ordenamientos. Entonces en la ciudadanía en el territorio físico está bastante bien estructurada, es fácil de comprender, estructurar los universales, la ciudadanía negativa, patriarcal, etcétera. Pero cuando entras en el mundo digital, ¿no?, cuando vas a desplegar tu identidad y tu estructura de derechos y deberes, allí no hay fronteras. Lo digital no tiene las fronteras, no tiene las estructuras legales, tú puedes, no sé, estar al mismo tiempo mirando una cámara en Moscú y una cámara en Ciudad de Panamá y puedes tener información de todo tipo, ¿no? Y entonces muchos sectores reducen la ciudadanía digital a una especie de buen comportamiento, así como la urbanidad, ¿no? Pórtate bien, no pelees con nadie, ¿no? Pero realmente construir entornos digitales para el diálogo
implica conocer actores, revisar actores y no solamente pensar que la plataforma te da la posibilidad, ¿no? Por eso les decía que el trabajo asincrónico es más interesante y es mucho más fuerte que el trabajo sincrónico. Es decir, no tiene sentido que nos sentemos 4 personas en una pantalla a discutir un proyecto. Pensemos el proyecto por aparte, pongámonos tareas, reunámonos media hora y construyamos juntos. Esas habilidades digitales muchas personas no las tienen. Y la simultaneidad que exige lo digital hace que las personas tengan que aprender a trabajar en 10 canales distintos de manera diferente y entonces termina dispersándose mucho. Por lo mismo, cuando una persona, bueno, a mí no me gusta la idea de nativos digitales, es una idea que no me suena mucho, pero sí es importante que los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores tengan habilidades digitales para ejercer sus derechos. ¿Derecho a qué? Todos los mismos derechos, ¿no? Derecho al conocimiento, derecho a la interacción, derecho a vivir en paz, derecho, ¿no? La estructura. Pero pensamos que es solamente un entorno informativo, no un territorio donde soy ciudadano, ejerzo derechos y además también construyo mi género, mis múltiples identidades, mis posibilidades de ser en el mundo, mi humanidad, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas, no todos, pero en muchos casos entra de manera irresponsable a las redes, ¿no? Entra con el ego a opinar, ¿no? Como dice Adela Cortina, la experta en ética española, que es una filósofa muy conocida en estos temas, dice, una de las cosas importantes es que uno respeta a las personas, pero no tiene por qué respetar sus opiniones, sobre todo si sus opiniones son bulos, ¿no? Son mentiras, o son fake news, o son teorías de la conspiración. Entonces, las habilidades para la ciudadanía digital implican la construcción de entornos para ese ejercicio de derechos. Por eso, hacer una política cultural pública para lo digital implica repensar cómo se ejercen los derechos culturales en ese entorno, no como presento a 3 artistas. Entonces, evidentemente, hay que hacer un proceso de reflexión y de construcción de conocimiento muy fuerte, ¿no? ¿Qué opinión tienes de la respuesta de las y los agentes culturales en el espacio digital frente a los efectos de la pandemia? Los colectivos tienen ya estructuras, digamos, de diálogo consolidadas antes de pandemia y durante la pandemia, pero yo creo que a partir de julio, agosto, empiezan a fluir fácilmente en el entorno digital, algunos. Otros simplemente y sorpresivamente, es que a mí no me gusta el mundo digital. Es que no te tiene que gustar, como no te tiene que gustar el mundo real, pero ahí está. Tú decides si vives en él o no, ¿no? Entonces, y lo otro que se notó es como esta idea de que lo que ocurre en lo digital no es real. Es completamente real, ahí está la realidad, no es porque está en lo digital que no existe, ¿no? Por eso no hablamos, por ejemplo, de virtualidad, ¿no? Porque lo virtual sí tiene una idea de inexistencia, pero lo digital es real. Ahora, evidentemente, yo creo que una de las cosas más complejas es que el proceso estético, la construcción del proceso simbólico, exige, requiere en algún momento la mirada del otro. Y la pantalla sí te quita la mirada del otro, ¿no? Entonces ahí hay una pérdida. Entonces algunos colectivos entran bien, otros colectivos, y lo más hermoso, creo yo, desde mi perspectiva, es ver cómo Cultura Viva Comunitaria se apropia del espacio digital, se fortalece. De hecho, acaban de tener un encuentro en vivo aquí en Guadalajara, y me parece que hay buena parte del sector, sobre todo el del sector comunitario, no entendiendo lo comunitario como que trabajo con pobres que no tienen cultura y se los estoy llevando, ¿no? Sino con las posibilidades de construir otras formas de estar juntos, otras formas de convivencia a partir de la imaginación y las memorias, y que sirvió para compartir metodologías, realizar nuevos aprendizajes, crear nuevos colectivos, otras formas de estar juntos. Eso pasó con los más jóvenes, con los menores de 35. Los demás, en su mayoría, no crearon colectivos. Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo hoy en día una colectiva grande de ciudadanía digital y de personas en ese tema, pero en general, digamos, el sector mayor de 35 años
se dedicó solamente a dar conferencias y sorpresivamente además no habían pasado ni 15 días y ya estaban hablando del turismo cultural post-COVID, ya estaban hablando de la gestión cultural en entornos de post-COVID, que ni siquiera ha pasado un año y medio y todavía ni siquiera podemos hablar de post-COVID. Entonces se apresuraron mucho, creo yo, y algunos de los discursos se actualizaron, de algunos de los colegas, de los compañeros, del entorno, y otros, para mi gusto, se achicaron, perdieron miras, porque no están viendo como el conjunto del proceso, sino solamente un pedacito del sector y sobre todo solamente el tema del dinero. Entonces, pues creo que ha pasado de todo, los conservadores se volvieron más conservadores, algunas personas con pensamiento crítico ampliaron su mirada, otras personas con pensamiento progresista de 5 términos y una mirada más compleja sobre el mundo profundizaron más. Yo también creo que al sector le falta mucha filosofía. Filosofía de veras, no estoy hablando de Platón, estoy hablando de Paul B. Preciado, por ejemplo. Creo que nos falta analizar más con mayor robustez el campo. ¿Se puede construir comunidad o comunalidad en el espacio digital? En lo digital, sí, claro, claro. Claro, de eso se trata la ciudadanía digital, construir comunidades digitales y entonces cuando tú construyes una comunidad digital, tienes en cuenta cuáles son los actores que deberían formar parte de esa red o de esa estructura del mapa de actores y el mapa político de un proyecto, y así como lo hacías en lo físico, ibas y los buscabas, ahora los buscas en lo digital y los construyes en relación con aquello que estás planteando, digamos, en el campo semántico de transformación y de construcción de realidad, ¿no? Y te tienes que plantear el circuito completo en lo digital, es decir, voy a crear para lo digital, no es lo mismo crear para el espacio físico. ¿Cómo voy a producir? ¿Cómo voy a distribuir? ¿Cómo voy a generar procesos de consumo? ¿Cuál es la apropiación? Que ahí es hasta donde llega UNESCO con la cadena de valor y en mi caso, ¿y cómo construyo ciudadanía digital? ¿No? Porque yo al circuito le coloco la construcción de ciudadanía después de la apropiación, porque la apropiación no me parece suficiente, sobre todo si hablamos de ejercicio de derechos, porque todos hablan de ejercicio de derechos y lo que les interesa es el consumo, y ahí, digamos, el mercado no es el regulador de lo público. Entonces, claro, hay que construir, y se puede, y hay muchos ejemplos de ello, o sea, que pasaban antes de pandemia, que están pasando ahora en pandemia. Lo que pasa es que como que seguía siendo un mundo digital agregado al mundo físico, y se nos había olvidado que el mundo digital reúne todos los mundos físicos posibles, más todos los mundos simbólicos posibles, más todas las memorias posibles, es decir, hay como 10 o 20 planetas Tierra dentro de lo digital. ¿Cómo imaginas la participación ciudadana del sector cultural en el espacio digital? La participación ciudadana, pues cuando hay canales para ellos los han usado, ¿no? Hablo del MOCAM, de No Vivimos del Aplauso, el mismo grupo, la colectiva de Eduardo Cruz Vázquez del Greco, ¿no? Han utilizado el espacio digital como un espacio de diálogo, de conversación, de ponernos al día, de construir foros para el intercambio. Nosotros lo intentamos en territorios culturales, luego no quisimos, pero claro, cada grupo lo hace también desde sus capacidades, desde sus habilidades y también desde sus fortalezas. Evidentemente, si son profesores universitarios, muchos de ellos, no estoy hablando solamente del Greco, sino de otras posibilidades, pues están pagos. Y una persona que tiene un sueldo le queda muy fácil plantearse proyectos digitales. Mientras que una persona que se queda sin nada y no tiene el contrato de Secretaría de Cultura y no le dan ningún apoyo, pues la participación ciudadana se precariza completamente y primero come y luego hace participación. Eso sí, sin ninguna duda. Entonces, también en ese tema hay que pensar que hay actores que logran conjuntarse para producir economías nuevas y eso hace que produzcan participación en los territorios digitales. Y hay otros que terminan expulsados de lo físico y de lo digital. Esos son los que más me preocupan. Si yo soy un músico, por ejemplo, y vivo de las tocadas en vivo, y no tengo el equipo suficiente, o el que lleva el equipo es otro, y ya no van a contratar al grupo, o solamente le van a dar 2 funciones en 6 meses, y lo privado no está contratando,
y no puedo salir a la calle a cantar y no tengo el equipo para cantar conectado, ¿qué hago? Me busco otro trabajo. Quedo expulsado del circuito, quedo fuera del circuito. Entonces, hay, sobre todo los artistas de las artes de la presencia, por eso decía literatura, cine, todas esas áreas como que logran por los consumos y por otras formas. De hecho, los festivales de cine siguieron su ruta digital casi que, bueno, los que tienen habilidades digitales con mucha facilidad, otros sí desaparecieron. Pero hemos visto desaparecer, a mí me gustaría, y es una pregunta que me gustaría hacerle a Eduardo Cruz, si el Greco está llevando un registro de la desaparición de proyectos culturales y de entidades culturales medianas y pequeñas en la pandemia. Yo he visto cerrar cientos de revistas, cientos de proyectos, ustedes mismos con la imprenta, es decir, he visto cómo los proyectos pequeños desaparecieron. Entonces te quedas sin vida digital, sin vida física y buscando en cualquier lugar cómo sobrevivir. Eso también habrá que mirarlo, ¿no? Cómo un sector, una parte del sector se fortalece, pero otra parte del sector se debilita e incluso desaparecen entidades, emprendimientos, pequeños colectivos del territorio cultural.